Buenas tardes. Bueno, criterios para una crítica de la arquitectura es una reflexión que en alguna medida es como un correlato en el sentido de como una consecuencia o una secuencia o una continuidad que entra al ámbito de la reflexión sobre estos temas referidos al arte, y la arquitectura tiene algo que ver, y justamente el problema es básicamente en la arquitectura qué es lo que tiene que ver con el arte. Para muchos no es arte, para muchos arquitectos, para otros es arte. Yo sinceramente no sé si es arte o no es arte. O sea, en principio para mí no es una cuestión, digamos, quiero escaparme del pensamiento binario, eso no es blanco, negro, lindo, feo, sucio, limpio, sino dejar un poco más librado a una mirada interpretativa general amplia, que yo podría decir la hermenéutica, en la cual no hay un horizonte firme de la mirada, sino que en la medida que uno camina, el horizonte se desplaza. Y nunca llegamos a un concepto o una definición, ¿verdad? Pero sin embargo, eso no implica que sí nos preocupe la definición y que sí nos preocupe el concepto, para ponernos de acuerdo y poder construir pensamientos que de alguna forma nos ayudan. Eminentemente funcional, la arquitectura es el arte de construir espacios habitables para proteger la existencia humana. Punto. Eso sería una especie de concepto así general, ¿verdad? Construir espacios habitables para proteger la existencia humana, pero esta cualidad utilitaria no agota plenamente su cometido, sino que por el contrario, el fenómeno arquitectónico en la búsqueda de su ser pretende superar esta proclama inicial para sumergirse en mares más profundos de la cultura humana. El conatus de la arquitectura, que sería algo así como ese impulso interior que lleva a la arquitectura a hacer lo que deba ser arquitectura, invita o incita a los fenómenos a trascender la función en pos de ámbitos más significativos. De allí que una simple construcción edilicia, una simple construcción per se no cubra toda esta dimensión, y nos vemos movidos a buscar significaciones que trasciendan esta materialidad hacia esferas de orden simbólico. Y acá es cuando nos conectamos con todo este discurso tan apropiado y adecuado que dio Ticio. En virtud de esto, la crítica arquitectónica tendría como objeto detectar, desvelar y esclarecer estos contenidos significativos. Se puede establecer, por lo tanto, que el problema de la crítica de la arquitectura reside tanto en su objeto, la arquitectura, como en los alcances de la crítica. Y la problemática de la arquitectura, con lo cual deberá verse el crítico, se caracteriza por dos situaciones. Uno es la complejidad inmanente. El hecho arquitectónico, el fenómeno arquitectónico es altamente complejo en su interioridad, y la ambigüedad manifiesta en el propio concepto de arquitectura. ¿Qué es arquitectura? ¿Verdad? Esta ambigüedad conceptual podríamos considerar que se genera y se explaya a partir de un juego de sobreentendidos. Casi todo el mundo, todos sabemos lo que es arquitectura, pero yo diría más bien un juego de malentendidos. Habitualmente se habla de arquitectura como si su concepto fuese una obviedad, como si todos estuviésemos de acuerdo en lo que llamamos arquitectura. Y claro, posiblemente en esto coincida con el concepto de arte.
teórico italiano, un pintor italiano, dijo: arte es todo lo que la gente dice que es arte. Y yo no podría discutirle a este señor. Con arquitectura también, la gente sabe lo que es arquitectura, pero realmente es arquitectura, y acá es cuando entramos en otra cuestión. Tal vez una manera de poder profundizar, yo diría como especie de hilo de Ariadna, para no enterrarnos en ese laberinto conceptual, sería la idea del habitar, el habitar, que sería la idea madre, que se instala en el núcleo de la arquitectura. Y aquí vamos a citar a Heidegger y asumir que el habitar es el modo del ser humano sobre la tierra. El ser humano habita la tierra habitando. El habitar es el modo de ser. O sea, una cuestión ya es ontológica, ¿verdad? El filósofo considera que el construir ya es el habitar. O sea, el modo del ser humano sobre la tierra es construyendo. Y según Heidegger, él da dos variantes de esta manera de construir, que en última instancia podríamos decir que es construir la existencia, proteger la existencia. Él habla de la palabra sorge, que sería una preocupación, ¿verdad? Y él propone dos vertientes o dos variantes. Una sería el construir como el cultivar la tierra, y el construir como el habitar, el construir como el edificar. Esa es una especie de dicotomía que establece Heidegger y que yo creo que nos ayuda un poco para ir entendiéndonos en esta cuestión. El construir en cuanto a edificar se refiere a modificar las condiciones del espacio para volverlo más habitable. O sea, el construir implica manipular el espacio. Y esta adecuación del espacio consiste en la esencialidad del hecho arquitectónico. O sea, lo esencial del hecho arquitectónico es la adecuación del espacio para proteger las condiciones de la existencia o de la vida. Ahora, la pregunta que surge es: ¿esta condición o atributo fundacional será suficiente como para determinar que una construcción sea arquitectura? Y a continuación voy a leer dos pensamientos históricos que representan esta mirada lejana, pero que sin embargo parece que está bastante presente, sobre todo entre los arquitectos y entre los estudiantes de arquitectura. Un teórico arquitecto, August Schmarzow, a fines del siglo XIX creó el concepto de espacio arquitectónico, tuvo mucha importancia, y cuando él estaba dando su discurso inaugural en una universidad alemana, era profesor de teoría y de arte y de la arquitectura, en 1893, él cita a otro teórico alemán, Gottfried Semper, conocido por, digamos, su línea teórica del determinismo, y también arquitecto creador de la ópera de Dresden, y dice así, la cita es: Gottfried Semper simplemente rechaza cualquier conexión entre los más significativos edificios y los más sencillos. La choza caribeña, él cree, no tiene nada en común con la arquitectura como un arte, y puede ser de interés para nosotros solo porque combina el más elemental sistema de construcción con techo de esteras, la más elemental forma de compartimentación vertical. Termina la cita. Y acá viene una segunda cita. Esta corresponde a Nikolaus Pevsner, un historiador inglés de la arquitectura del siglo XX. Y Pevsner, en un libro de historia muy común, muy conocido, yo estudié por él, incluso lo tengo ahí, y en la primera página
aparece siempre con él baja hacia una línea muy clara de lo que es arquitectura o no es arquitectura, y dice así: una nave para guardar bicicletas es una construcción. La Catedral de Lincoln es una obra de arquitectura. Casi todo lo que encierra espacio en una escala suficiente como para permitir que un hombre se mueva en él es una construcción. El término arquitectura se aplica exclusivamente a edificios proyectados con el propósito de suscitar una emoción estética. Entonces, esta es la mirada histórica y además es bien tajante, ¿verdad? Dicen, esto es arquitectura y esto no es arquitectura. Ambas consideraciones, tanto el positivismo de Semper al proclamar la arquitectura como un arte que no tiene nada que ver con una choza caribeña, o bien el esteticismo de Pfeffner, la emoción estética que puede suscitar la Catedral de Lincoln y que está vedada a un depósito de bicicletas. Y establecen de manera irrefutable lo que es la verdad en la arquitectura, o al menos así lo pretendieron. Pero sin embargo, hoy, ante un debilitado concepto de arte y ante una imprecisa idea de lo que significa emoción estética y los ambiguos límites de qué es la emoción estética, hace que tales aseveraciones carezcan de sustento firme. Y esta pretensión de normatividad que normativiza esto es y esto no es, así muy contundentemente, sin embargo se encuentra bastante arraigada en el imaginario colectivo de los arquitectos y estudiantes de arquitectura, como dije antes, en general cuando asumen acríticamente ambos conceptos basados en un consabido cliché y que generalmente no posee el respaldo de una reflexión profunda. Esta parte se llama En pos del concepto de la arquitectura. Podríamos partir de la base de que el cometido inaugural de la arquitectura consiste en la materialización de la función según una determinada configuración espacial. La arquitectura es una idea que se construye. En ese aspecto no es una idea meramente conceptual. Yo entiendo que un dibujo no es arquitectura. Un proyecto no es arquitectura, un proyecto se proyecta para que sea construido en el futuro. La arquitectura se construye, es material. Entonces, la materialización es qué configuración se le da al espacio para que ahí se pueda vivir. Entonces, en esta mirada heideggeriana podríamos decir que esta configuración espacial para una función sería lo óntico, o sea, lo que se ve, lo aprehensible, ¿verdad? El ente o lo ente, que sería una mirada así, ahí yo veo eso, lo veo con mis ojos, incluso lo puedo tocar, hasta es tangible. En una segunda instancia, y encaminándonos hacia un nivel más ontológico, ya es más metafísico, estamos buscando el ser, cuál es el ser que hace que esto sea o no sea, vemos que aparecen, desde un yacimiento sumergido, aparecen otras significaciones que asumen el carácter de símbolo, que los trascienden y que se encaminan hacia dos planos. Y acá, aplicando un poco conceptos del estructuralismo, de la lingüística, tenemos un primer plano que sería el plano de la denotación y un segundo plano, el plano de la connotación. Habitualmente lo que denota la arquitectura es su uso. Justamente este carácter de utilidad es lo que establece ciertas separaciones entre el concepto de arte, que sería en sí la inutilidad como algo esencial. En la arquitectura la utilidad es esencial. Entonces acá tenemos una especie de separación, pero también es relativa, acá no hay límites muy precisos. Entonces la denotación del uso es cómo se usa.
todos sabemos cómo se usa una casa, cómo se usa una puerta. Una puerta es para abrir, entrar y cerrar la puerta. Pero aparece también la connotación simbólica. Y este está referido ya al ámbito cultural que encierra y que envuelve al fenómeno. Ambas instancias podrían ser homologadas como la idea del ser heideggeriano de la arquitectura, y acá es la tarea de crítico sería también lo que Heidegger hablaba del aletheia, que sería el descubrir, ¿verdad? Ese desocultamiento de que lo que está subyacente en el fenómeno, el símbolo. Y como decía antes Ticio, en el arte también, eso es escurridizo. Eso es lo escurridizo, que se puede detectar, pero de repente desaparece, después aparece, ¿verdad? En esto sí, la arquitectura comparte plenamente ese carácter, esa peculiaridad del arte, ¿verdad? Entonces, es cuando el ser de la arquitectura posibilita la existencia de lo funcional en consideración a toda su carga simbólica que le es inmanente. Y en base a esto podemos asumir que la crítica arquitectónica consistirá en hacer aflorar estos aspectos recónditos a modo de revelación. Un teórico italiano decía: la poesía es el erotismo de la arquitectura. Si nosotros pensamos en lo esencial o lo primario de la arquitectura, que es la función en sí, de poético casi no tiene nada. Sin embargo, en la función acontece lo poético. El espacio de la arquitectura se recorre. Acá podemos recordar al flaneur de Baudelaire en la ciudad, que sería que toma Walter Benjamin, o tal vez Le Corbusier ya en la arquitectura cuando habla de la promenade. O sea, la arquitectura se vivencia en el recorrido. Y el recorrido es mucho más que ir de un lado a otro. Lo que acontece en ese recorrido, en ese flaneur, esa puede ser allí que uno pueda encontrar algo referido a una emoción estética, si es que podemos ponernos de acuerdo con este término. El carácter simbólico, la poética, aquello que nos dice algo a partir de una emoción sensible, ¿verdad? Un espacio que nos emociona. Y alguna verdad hay en eso. Y es una verdad que conecta con algo nuestro, y ahí el concepto de símbolo, que es el concepto de encuentro. Hay algo en mi interior que hace que a nivel emocional me conecte con esa imagen. Entonces es cuando se verifica el hecho arquitectónico en esta dimensión, y como el arte también, es eminentemente personal. A mí esto me encanta. A mí me parece un desastre. Y es válido. ¿Dónde está la verdad? En los dos casos. O no hay verdad tampoco, ¿verdad? O sea, esa conexión que uno establa con esto a nivel afectivo, ¿verdad? Emocional, y que nos dice cosas que muchas veces las palabras no pueden decir, así cosas a modo metafórico, y que adquirimos conocimiento a través de estas emociones. Arte, ¿verdad? Pero en la arquitectura, volviendo ya a lo específico, para poder llegar a estas profundidades será menester visualizar todos los ámbitos, hasta los más recónditos, que se dan cita en el fenómeno arquitectónico.
En las críticas usuales, libros, revistas, reseñas, es habitual la referencia a los aspectos significativos más generales, obviando aquellos aspectos que supuestamente poseen menor significación, y es aquí cuando entramos en las ambigüedades de la crítica, como por ejemplo cuando no se tiene en cuenta la inadecuación de algunos de esos aspectos que están en el hecho arquitectónico. Por ejemplo, un espacio es bellísimo, es emocionante, no sé, pero hay una gotera. Es un componente técnico, hay una mala construcción, hay una deficiencia, hay una inadecuación. Y no es que carezca de significado, tiene significado. Entonces, comencé hablando de la complejidad del hecho arquitectónico, ¿verdad? O si no, por ejemplo, un edificio que se emplaza, se ubica en un lugar con un contexto y genera podemos llamarle un mal diálogo o un diálogo perverso con ese entorno construido, ¿verdad? Por más bello que sea el edificio en sí, es otro componente. Entonces, nos enfrenta a esto y nos obliga a detectar esta multiplicidad, y una manera conveniente es asumiendo una postura holística con respecto al hecho arquitectónico, o sea, una mirada general, amplia, de una multiplicidad en cuanto a una totalidad. Esta sería una mirada estructuralista, y podemos pensar la arquitectura como un sistema. Un sistema es un conjunto de partes internas que interactúan entre sí y con el exterior para lograr un objetivo. Entonces podemos pensar que la arquitectura es un sistema que tiene una serie de partes internas, que vamos a llamar intrínsecas, y partes o elementos externos que vamos a llamar el ambiente en donde se emplaza el edificio. Entre los componentes internos, intrínsecos, entre arquitectos, acá hay varios, es conocida la famosa tríada vitruviana, aquello que en el año 30 a.C. escribió Vitruvio, y hablaba que una buena arquitectura debe poseer o tener en cuenta la utilitas, la firmitas y la venustas, o sea, la utilidad, la función, la construcción y la forma. Esto durante 2000 años, prácticamente, o 1900 años, fue, digamos, la estructura interna que vertebró todo el pensamiento teórico de la arquitectura. Pero en el siglo XIX aparecen las teorías del arte, el cambio en el concepto de arte, y ahí empieza a tener preeminencia otro tipo de situaciones como por ejemplo Schmarzo, cuando habla de el espacio arquitectónico. Entonces el espacio antes estaba implícito en la forma. En el siglo XX el espacio arquitectónico pasa a tener un carácter propio, pasa a tener una individualidad en cuanto a problema. Todo el siglo XX, la problemática del siglo XX, con el giro lingüístico, hace que el lenguaje sea también central. Entonces ya no es el lenguaje académico que siempre se usó con variantes desde los griegos hasta los neoclásicos del siglo XIX, sino que el lenguaje de arquitectura empieza a tener otro espacio, ¿verdad? Empieza a inquietar un poco más. Se habla del lenguaje de arquitectura como antes nunca se había hablado. Del mismo modo, en el siglo XX ya no es la arquitectura solamente el edificio aislado, sino que la ciudad es arquitectura. Entonces la idea de relación o de contexto y relación de contexto es otra problemática que incide en el fenómeno en sí y no puedo dejar de lado. Y finalmente, esto ya más cercano a nosotros, toda esta gran preocupación por el desequilibrio ambiental hace que en la arquitectura también se tenga en cuenta toda la problemática del ahorro energético,
con un buen diseño y con el uso adecuado de materiales. Estas componentes serían intrínsecos, es lo que está en el fenómeno en sí como parte interna. Ahora, todo esto se da dentro de lo que podemos considerar el ambiente, y el ambiente que es, donde se manifiesta la arquitectura, es la cultura, la historia, la sociedad, el arte y la economía. Entonces, es acá, vamos a ver, cuando la arquitectura empieza a tener otra dimensión. Ahora quiero referirme un poco a ciertas modalidades de la crítica de la arquitectura. No sé si esto ocurre en la crítica del arte en general, pero en la arquitectura vemos que la crítica se maneja en una misma línea entre dos extremos. En un extremo podríamos poner lo que considero la crítica paradigmática y en el otro extremo una crítica interpretativa. La crítica paradigmática es aquella crítica que, como bien lo dice su nombre, hay un paradigma. Lo que debe ser la arquitectura parte de un principio de verdades. Esto debe ser, es un principio moral. Y juzga en base a cumple o no cumple. Te absuelvo o te condeno, ¿verdad? Ese sería un extremo. El otro extremo es lo que puede ser la crítica interpretativa. Ya es más de carácter hermenéutico. Acá la crítica interpretativa está en el otro extremo y es cuando se tiene en cuenta el punto de vista del crítico. O sea, el crítico ya no es un ser con un pensamiento universal, sino que el crítico es un ser con un pensamiento bien definido, con una ideología y con una escala de valores. Eso vamos a ver después. Entonces, en el siglo XX, a finales del siglo XX y actualmente, prevalece más esa tendencia de críticos hacia lo interpretativo, y acá sí vamos a citar a Hans-Georg Gadamer cuando dice que toda interpretación requiere de una contextualización histórica para encontrar el sentido de la obra de arte dentro del ámbito cultural que lo contiene. O sea que el hecho arquitectónico tiene sentido en ese ámbito cultural. Sin eso no tiene sentido. No hay arquitectura universal. Por eso no hay definiciones universales de arquitectura. Si vamos a aquel ejemplo del taller del galpón para las bicicletas, que no es arquitectura porque no genera emoción estética, yo podría decir, pero a mí me emociona muchísimo esto. Entonces esto ya le daría, sí, entonces es arquitectura. No pasa por allí, ¿verdad? Pasa por en qué contexto cultural, es antropológico también. Y ahí tiene sentido la arquitectura. O sea, un crítico, como yo puedo criticar la arquitectura paraguaya, con esa misma mirada no puedo ir a Finlandia a criticar la arquitectura finlandesa. Bueno, y finalmente quiero hacer acá también una cita a otro gran teórico italiano, Manfredo Tafuri. Para él, criticar significa en realidad recoger la fragancia histórica de los fenómenos, someter a estos a una rigurosa valoración crítica, descubrir sus mistificaciones, sus valores, sus contradicciones y sus dialécticas internas, y hacer estallar toda la carga de sus significados. Y finalmente hay modos operativos de la crítica que podemos considerar en dos partes, ¿verdad? Una crítica que sería la reflexión crítica de la arquitectura y otra que sería una crítica arquitectónica de carácter analítico. No están separadas, pero simplemente son dos maneras diferentes de enfocar, y la reflexión crítica es la mirada que se interna en el fenómeno arquitectónico para detectar su sentido.
A partir de esto podríamos sostener que este es el mecanismo desvelador de la arquitectura y en este caso la labor del crítico habrá de estar sustentada por una idea ideologizada de la arquitectura. O sea, el crítico no puede hacer una crítica de la arquitectura sin tener en cuenta su propia ideología de arquitectura. O sea, su mirada siempre va a estar contaminada por su ideología, en este caso. Y en el caso de una crítica analítica, es cuando se compartimenta en aquellos sectores que componen los aspectos intrínsecos y extrínsecos y empieza a analizar parte por parte cómo es la adecuación, ¿verdad? En este caso la adecuación sería en qué medida esto está bien construido, en qué medida esto funciona bien, en qué medida hay una configuración morfológica emocionante, si cabe el término, en qué medida esto tiene sentido en esta sociedad, en qué medida esto tiene sentido con esta economía, ¿verdad? Entonces, esto, en qué medida nos está dando grados de lo que podríamos llamar grado de arquitectonicidad. Y la sumatoria de estas participaciones me podría decir el grado de arquitectonicidad de esta obra. Entonces ya no es arquitectura o no es arquitectura, sino esto tiene un adecuado grado de arquitectonicidad. Y esto tiene poco. Habitualmente en la cátedra, en la facultad, hacemos un ejercicio y ponemos varios ejemplos, por ejemplo, qué es arquitectura o qué no es arquitectura. Y comenzamos con una vivienda precaria en la Chacarita. Y bueno, si partimos de la base de que es crear un espacio que me permita la existencia, ahí se vive. Ahora, pero ¿qué pasa con esa vivienda precaria, con graves dificultades y una obra, una vivienda bien hecha, ¿verdad? O sea, es el grado lo que va variando, ¿verdad? Para poder comprender. Entonces no es eso, no es, sino simplemente es poca arquitectura, mediana o excelente. Bueno, y para esa segunda mirada, ahí interviene lo que llamamos una axiología arquitectónica. Una axiología es que con qué valores se juzga, ¿verdad? Con qué valores formales, técnicos, constructivos, funcionales, cuáles son los valores que el crítico pone para poder juzgar eso. Bueno, creo que hasta acá llegamos y quería simplemente pasar unas diapositivas y el tema que tomé es la biblioteca, justamente porque estamos en una biblioteca y son 5 ejemplos, una biblioteca renacentista, una barroca, una del siglo XIX, una del siglo XX y 2 del siglo actual. Poco para ver eso, para ver con qué cosas y cómo frente a la función que es la misma, que es tomar un libro y leer, la función no cambia, sin embargo, cómo cambian esos enfoques y cómo se critica, cómo habría que criticar esto. Okay. Ahí está. Esto es en Florencia, este es un edificio de Miguel Ángel y es la biblioteca, pero la característica es que tiene la entrada es monumental y con esta entrada que hace Miguel Ángel, a partir de allí es lo que nosotros en arquitectura consideramos el comienzo de la arquitectura manierista, a lo Michelangelo, ¿verdad? Esta es la entrada. La pregunta es ¿por qué semejante escalera? O sea, ¿qué significa que tiene que ver esto con leer libros? Y en este orden de cosas vamos a ir viendo los ejemplos, ¿verdad? Estos son escritorios y los libros eran muy grandes, incluso los libros estaban encadenados. En el 1500 casi no había libros impresos. Ahora una biblioteca en Alemania barroca.
¿Qué es lo que tiene que ver esto con una biblioteca? ¿Qué es lo que tiene que ver esto con leer libros? ¿Verdad? O sea, ¿dónde quedó la función y qué es lo que aparece ahí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué me está diciendo eso? Esa es la pregunta. Acá nos cuestionamos eso en la arquitectura. Acá ¿qué significa eso? Esto es en el siglo XIX, el neoclasicismo que está imperante en Europa, la Biblioteca Nacional de Irlanda. Esto, vamos a ver un poco la configuración, el orden, el sistema, la rigidez, la pulcritud y un cierto parentesco con la moral victoriana. O sea, esto tiene sentido en la época en que fue construida. Esto es 1996, inauguró la Biblioteca Nacional de Francia. Este es un predio muy grande en París, al lado del Sena. En las esquinas de este terreno hay 4 grandes torres. Cada torre asemeja a un libro abierto. La biblioteca está abajo. Estas torres son los depósitos de los libros y cada torre tiene una temática diferente. Entonces acá la biblioteca da a un patio interior, un verde muy interesante, y tiene la arquitectura asume un carácter endogámico, se vuelve para adentro, ¿verdad? Y su connotación es escueta, es monumental, es seria y es silenciosa en mi opinión, ¿verdad? En Alejandría se hizo en el 2002, creo que se inauguró esta biblioteca, un poco como referencia a la famosa biblioteca de Alejandría que había fundado Ptolomeo en el siglo II a.C. Y bueno, ahí está, frente al faro, la isla de Faros. Esta biblioteca en el año 400 prácticamente fue destruida. Hubo una historia asociada al incendio que pudo César a la flota de la ciudad, pero no afectó a la biblioteca. Entonces la idea es conmemorar aquel centro de saber, la biblioteca más fabulosa que hubo en la historia. Entonces se construye una biblioteca monumental que tiene una capacidad para 8 millones de textos. Tiene planetario, una cosa así muy monumental. Vamos a ver ahora el interior, hace referencias a unas columnas de un templo, la sala hipóstila del templo de Karnak en Egipto, y tiene un muro externo con muchos lenguajes. Y la pregunta que hacen muchos egipcios es si el país está en condiciones de tener y de mantener esa biblioteca. O sea, acá ya no es la biblioteca por el hecho de que es necesaria una biblioteca para ir a leer, sino es necesaria una biblioteca para conmemorar la cultura y la historia y el recuerdo. El espacio interior es muy interesante, va en gradiente así. La UNESCO y varios países de Occidente y árabes ellos contribuyeron para que se construya esto. Y esta biblioteca en China se construyó el año pasado, se inauguró, se construyó en 3 años, así con la rapidez que particulariza a los chinos. Y la pregunta, este llamado el Gran Ojo, es una ciudad de 2,5 millones de habitantes y una biblioteca de orden espectacular. Acá prácticamente vamos a ver que la función, no sé en qué medida, está llena de libros, ¿verdad? Pero hay mucho más que ir a leer libros. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Verdad? ¿Qué significa esa monumentalidad? ¿Qué significa ese manierismo? ¿Qué significa este esteticismo desbordante? Evidentemente es el aspecto simbólico o el carácter de significado diferente que tiene. O sea, esto parece ya ser que no importa tanto que la gente vaya a leer,
sino lo que la gente pueda pensar de esta biblioteca y de los chinos. ¿Verdad? O sea, un aparato de publicidad espectacular, para que uno se asombre y no que uno diga, ah, tengo ganas de ir a leer un libro. Ese es un auditorio que está ahí en el centro, es pequeño. Y los libros que están arriba son de metal pintado. O sea, es absurdo, ¿verdad? No sé, lo entiendo muy bien. Pero tenemos libros que son accesibles, que son de verdad, y arriba libros que están pintados, ¿verdad? No sé cómo calificar esta obra de arquitectura. Un cuento chino. Bueno, elegí este tema porque estamos en la Biblioteca Nacional. También para preguntarnos nosotros, la arquitectura es un arte social por excelencia. La arquitectura no depende del capricho del arquitecto, como si en las otras artes sí, el estilo depende de cada artista, yo hago lo que quiero. En la arquitectura eso es muy difícil. Siempre está referido a una sociedad y siempre tiene un cometido, ¿verdad? Y nos hace pensar. Entonces, frente a eso, pensamos, bueno, nosotros cómo estamos, por casa cómo andamos. Esa es la pregunta que él ahí flotando. Muchas gracias.